Al momento que tengas que comprar una máquina o tu primera máquina, la decisión es muy difícil. Peor aún si no tienes mucha experiencia, sea trabajando que adquiriendo productos. Este video va dirigido totalmente para los principiantes, para darle unas recomendaciones al momento de adquirir, sea una nueva máquina o sea su primera máquina. Porque siempre existe el miedo, siempre vas a tener esas dudas para no equivocarte y no desperdiciar tu dinero. Siempre vas a querer pegar con la compra justa y así encontrar lo que es calidad-precio. Pero para comprar una máquina pues no tiene que ser necesariamente barata. Hay muchos factores que tienes que tener en cuenta. Y vamos a comenzar con lo que es la ergonomía. Para hablar de la ergonomía obviamente tenemos que hablar de lo que es el peso y la forma de la máquina, el agarre que tiene. Y eso también va agarrado de los materiales que tenga la máquina. Por ejemplo, yo comencé usando máquinas Wall. Para mí eran una de las mejores experiencias que yo tenía en cuanto a ergonomía. Obviamente hablando de las máquinas inalámbricas, ya que las máquinas de cable sí tenían un peso bastante bueno, como lo puede ser también esta máquina que es completamente de metal. Quien se acostumbra está bien, no hay problema, pero para quien va a iniciar debe buscar una máquina que no supere los 300 gramos, al máximo digo yo 350, porque al final del día te vas a cansar, y una máquina como esta que pesa 400 gramos te va a cansar. Sin embargo, esta era de las mejores ergonomías que yo había usado. Usaba yo la Wall Magic Clip y esa es completamente de plástico respecto a esta que tengo aquí, que esta es la Wall 100 años. Pero en estos últimos años han salido una cantidad de máquinas que hay para escoger, hay para elegir. Sería mucho más difícil equivocarse por tanta cantidad que hay. Años atrás no había tanta variedad, hoy en día existe demasiado. Para quien está bastante relacionado, yo creo que la mayoría de los que han empezado ya tienen mucho tiempo, saben lo que es usar una máquina Wall, lo que es tener la ergonomía de una máquina Wall. Me refiero a eso, a la ergonomía y el peso de una Wall Magic Clip, porque ya hoy en día las marcas son muchas, las ergonomías son muchas, hay diferentes modelos, hay muchísimos. Por ejemplo, esta máquina que ven aquí es de la marca Meisho y el modelo es el M15. Una ergonomía muy similar a lo que es Wall, pero con un cuerpo de plástico y es muy buena. Pueden ir a ver el revisado aquí en el canal. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Pues el peso y el agarre que tenga. Pero aparte de lo que me gusta a mí, obviamente tienes que ver cuál sería tu comodidad. Porque al momento que tengas un presupuesto bajo o simplemente no haya disponibilidad en el lugar donde te encuentras y solamente hay pocas opciones, digamos que te tienes que acostumbrar a la ergonomía que está disponible en ese momento. Normalmente uno siempre se ha acostumbrado a la máquina, siempre se ha acostumbrado al cuerpo de la máquina, porque para trabajar pues no tienes que tener excusas. Pero si tienes la opción de elegir, pues hoy en día hay muchas, que al final del video te voy a recomendar algunas máquinas que para mí son las mejores calidad-precio que hay hoy en día. El siguiente punto que hay que ver, que también va relacionado con lo que es la ergonomía, pues el material. Pues el material va a determinar lo que es la duración de la máquina en tu uso, en tu trabajo, y obviamente también el peso. Por si la máquina es de metal, pues va a tener un peso mayor. Pero también hay que entender que el metal es mucho mejor que el plástico. También quiero entrar aquí en los materiales, ya que hay plásticos que son muy delgados y hay plásticos que son muy buenos. Por ejemplo, aquí tengo dos máquinas y las dos son Kemei. Prácticamente parece que fuera la misma máquina, simplemente cambiar el color. Pero no, los plásticos son diferentes. Hay un plástico que es más ligero y un plástico que, digamos, es construido un poco mejor. Y ustedes ya saben cuál es. Que para más información, vuelvo y repito, todos los videos de esta máquina están aquí en el canal. Por ejemplo, también están aquí la Meisho y Yukai. Son de plástico, pero plástico de mucha calidad. Estamos hablando ya de otro nivel, construcción y materiales. Ya más o menos se pueden dar una idea de todas las máquinas que pueden ver por ahí atrás. A eso me refiero con que hay mucha variedad hoy en día. Especifico estas cosas porque en los revisados que yo hago, pues tienen que estar atentos cuando hablo sobre el material y sobre el peso, también sobre la ergonomía, obviamente. Así ya pueden tener las ideas más claras. Lo siguiente que vamos a hablar es el motor. Y digamos que el motor es el cuerpo de la máquina, es lo más importante, aparte de las cuchillas. Digamos que el motor y las cuchillas son un 50 y 50% de lo más importante de lo que hace un clipper o un trimmer. Hoy como hoy existen diferentes motores, ya que antes teníamos solo motor rotativo, se llamaba también el motor magnético, motor de pivote, y hay muchas teorías sobre esto, porque en cada video que se van a encontrar en internet la gente le llama diferente. Pero lo más importante hoy en día son el motor vectorial, el motor rotativo sin escobilla, y hoy en día que existe el motor externo rotativo sin escobilla. Y la verdad que cada vez y cuando esto va avanzando muy rápido, siempre vienen con cosas nuevas las marcas. Los motores magnéticos son bien vistos por su velocidad,
que avanzan hasta una velocidad de 10.000 RPM, pero con poca fuerza. Tiene que tener unas cuchillas muy buenas para que puedan hacer el trabajo bien. Están los motores vectoriales, que son siempre motores magnéticos, pero que tienen una tecnología: cuando se encuentra dificultad, aumenta su velocidad y aumenta su fuerza, y eso pueden rondar de 8.000 a 15.000 RPM. Si no sabes qué son los RPM, pues son las revoluciones por minuto, que básicamente lo que es cuántos giros da el motor en un minuto. También están los motores rotativos, que como dice la palabra rotativo, son motores que simplemente giran. Los motores magnéticos son motores que dan un golpe de un lado al otro. Están los motores rotativos sin escobilla y también están los motores rotativos sin escobilla pero externos. De todos estos motores que existen, ¿cuál es mejor? Pues no hay una teoría que diga cuál es mejor. Simplemente es lo que tú necesitas, con lo que tú quieres trabajar. Bajo mi experiencia me he encontrado comodísimo yo con lo que son los motores sin escobilla. Ahora que están estos motores sin escobilla externos, la verdad que me encanta porque tienen un sonido diferente a lo que fueron los motores rotativos normales. Es simplemente, mi gente, cuestión de gusto. Todas las máquinas funcionan bien. Todos estos motores funcionan bien, cada cual va a hacer su trabajo. Tienes que tener muy importante que estos motores, algunos son silenciosos y algunos son con un ruido bastante fuertecito. Esta Meishow M15 es una máquina de motor rotativo normal. Tiene 7000 RPM, pero es la más silenciosa que yo uso. Ahí ya está encendida. Es bastante silenciosa. Esta es de las últimas que traje al canal, que es la Kemei 1593, y es una de las máquinas con estos nuevos motores. Motor sin escobilla externo que se puede ver aquí. Y escuchen el sonido. Es bajo, no es alto, pero no es bajo como la Meishow M15 que les hice escuchar. Están también las de motor rotativo bastante fuerte, que son las de 9000 RPM, y esto no le tienen miedo a ninguna clase de cabello. Y también ya son silenciosas. ¿Por qué digo ya son silenciosas? Pues cuando llegaron la novedad de estos motores de 9000 RPM, que la primera que trajo esos 9000 RPM en motor rotativo fue la marca Bill Pro, que la vimos aquí en el canal también, un poquito ruidosa luego de que llegó la 003, y ya han venido sacando cantidades de máquinas con estos 9000 RPM, que la última que llegó al canal fue esta. Como pudieron escuchar, siempre hay cambiamientos de una máquina a la otra. Así que ¿cuál es mejor? Como dije, no hay algo que lo diga cuál es mejor. Es simplemente lo que tú quieres hacer. Si quieres mi consejo, una máquina de 9000 RPM para tumbar el peso, si estás viendo tú que eres principiante, significa quitar la primera cantidad de cabello. Si el cabello está muy largo, con una máquina de 9000 RPM lo quitas sin ningún problema, usando las guías grandes para que puedas quitar un cierto volumen y puedas trabajar, puedas tener el área más cómoda y más limpia para poder comenzar el corte. Luego de que con una máquina sea de motor magnético, de motor vectorial, de motor rotativo, estas silenciosas que les hice escuchar, con esa ya puedes desvanecer tranquilo. Pero aquí viene algo también importante, que es la cuchilla. ¿Qué cuchilla llega en esa máquina? ¿Qué cuchilla te gusta a ti? Porque hay cuchillas con un cuerpo diferente. En este caso son cuchillas planas, cuchillas taper y cuchillas Faber, que lo que son plana, como se entiende, es una cuchilla completamente plana. Taper significa que tienen esta curva ahí, que también se llama cuchilla cóncava, y cuchilla Faber o híbrida fusion, hay algunos nombres. Digamos que es esta cuchilla que es entre plana pero con estos canales, y eso le da una fusión en chévere para poder trabajar, ya que puedes, como que tengas una cuchilla plana, te acercas más a la piel, pero tiene estos canales donde pues no se va a pegar mucho a la piel. Pero esto ya lo decides tú. Obviamente, cuando vayas a ver el revisado de alguna máquina, puedes también ver qué cuchillas trae y escuchar el sonido para ver si el motor, conjunto con ese cuerpo y el material de la máquina, junto a las cuchillas que lleguen, no hagan una máquina pues ruidosa. Porque a veces es así, la máquina puede ser silenciosa. Al ser que le colocan la cuchilla que digamos no es la mejor, pues la hace tener un sonido más alto. Obviamente tú como principiante debes estar pendiente que el ruido no sea alto para no molestar, para no crear molestias al cliente. Aquí también debes de fijarte en la compatibilidad para comprar los repuestos, porque sí, tienes que comprar repuestos porque a las cuchillas se les va el filo y debes cambiar cuchillas. Las cuchillas también vienen en diferentes materiales, como puede ser completamente de acero, puede ser cubierta en DLC. Esto ya hay muchas especificaciones que están escritas en la caja. Cuando quieras ver las especificaciones un poco más a detalle, en todos los links que te voy a dejar ahí, puedes ir a ver máquina por máquina de lo que te dejo yo de mis recomendaciones. ¿Por qué existen materiales en las cuchillas? Pues porque hay unas cuchillas que se calientan, las que vienen completamente de acero, que no son cubiertas con nada, calientan un poco más. Para decirte unas cuchillas que no calientan, la marca que tienen las cuchillas que considero yo que menos calientan es Meishow.
Pero eso ya depende si es compatible o no es compatible. Por eso es bueno ir a ver los videos de las recomendaciones que uno hace. También tienes que tener en cuenta que no todos los filos de las cuchillas van dirigidas para trabajar igual, porque hay unas cuchillas que quitan peso bastante y otras que tienen los dientes muy delgados y esas son más para desvanecer. Vamos por el siguiente punto, que es la batería. Tú como principiante tienes que usar máquinas que tengan batería pues bastante grande, digamos, ¿no? O que tengan base de carga para que no te puedas quedar botado en pleno corte. Tienes que tener pendiente también cuánto dura una máquina para cargar y cuánto dura una máquina en su uso. Así que eso tienes que tener pendiente sobre la batería. Nos vamos a los accesorios, y aquí en los accesorios pues también hay importante algo de tener en cuenta, que es el cargador, si te llega solo el cable o si te llega el cable con la cabecita o te llega el cargador completo, es decir, el cable pegado con lo que es la cabecita, lo que carga, lo que va a la corriente. Si es tu primera máquina, tienes que estar pendiente con los peines, qué peines llegan ahí. En caso de que no tengas mucha experiencia, tienes que tener pendiente que esté el peine medio, que se llama peine número 1 y peine 1,5. Son los 3 peines más importantes a la hora de hacer un corte. Estamos hablando de cortes bajo desvanecido, que es lo que tú vas a comenzar a hacer. Y como consejo te digo, aprende a cortar desde el peine número 1. No comiences a cortar desde el 0. Eso lo haces despacio. No te aceleres. Un paso a la vez. Hay una marca que te saben dar también destornillador y otras cositas más si tienen carcasas de recambio para personalizar la máquina, o simplemente lo importante, los peines y el cargador. El aceite es muy importante, lubricar las máquinas siempre. Mantención a las máquinas, limpiar siempre las máquinas, desinfectarlas, eso es muy importante, pero eso ya les diré en otro video. Y lo último que voy a hablar es el precio, ya que el precio que me resulta a mí quizás no es el mismo que te resulta a ti. Tienes que estar pendiente del precio, las máquinas que sean calidad-precio, que sea una calidad muy buena por lo que tú estás pagando, tampoco no pueden ser las cosas regaladas. Espero que te haya podido ayudar a elegir y te voy a dar unas recomendaciones de las que yo considero que son lo mejor calidad-precio. En este caso te voy a dejar los links de AliExpress. Te voy a recomendar como primera máquina la Meisho M15. ¿Por qué? Porque tiene una buenísima ergonomía, de las mejores. Para quien conoce la marca Meisho sabe que esta es buena. Pero si tú no la conoces, esta marca tiene unas máquinas de motores bastante silenciosos. Esta no trae base de carga, es la máquina más sencilla que hay que tiene la marca, pero con unas prestaciones bastante altas. Tiene clic aquí en la palanca, esto te puede ayudar también a comenzar. No lo hablé durante el video, pues porque esto ya es opcional. Porque sí, hay máquinas que vienen con clic aquí en la palanca para que puedas tener un mejor control, nada más. Algo más controlado, digamos. Vienen con 4 clics, 5 posiciones en su mayoría. Y esta es una de las que mejores los hace la marca. Las cuchillas no calientan, es bastante silenciosa como la escucharon y la batería dura suficientemente bien. Los materiales son buenísimos, así que esta es la primera opción que te voy a recomendar para ti principiante. La segunda que te voy a recomendar es esta Kemei 90-4. Bastante silenciosa también, muy buena, y no tienes para esta, que te la puedes encontrar también en otro color de otra marca, pero es exactamente la misma, que esta es de la marca BRD modelo 106B. B de que es brushless el motor, que significa motor sin escobilla. Las dos son iguales, 7500 RPM con motor sin escobilla. Estas máquinas, y como muchas otras máquinas, hay que estar pendiente también, hay que estar atrás limpiándolas siempre para que no se hagan ruidosas, porque esto es lo que le hablé sobre el material. Tienen un plástico y en este caso digamos que no es de las mejores, pero la recomiendo por su calidad-precio. En cuanto a lo que el motor es bueno, y las cuchillas también son buenas. Más que todas las cuchillas que llegan en la BRD. Aquí hay que ajustar siempre la palanquita para que no se suelte y no dé este sonido un poco extraño. Vieron que la rosada parece que sonaba un poquito más alto que la amarilla. Pero es prácticamente la misma máquina. Y ya hay videos en el canal de qué cuchilla colocar aquí. Como tercera opción, te voy a recomendar esta de la marca Yukai. Materiales buenísimos. Aquí ya tenemos un plástico mejor. Tenemos un motor sin escobilla de 7200 RPM, pero que es un motor bastante fuerte, un poco más fuerte de lo que las dos anteriores. Una palanquita también muy buena. Por cierto, también la palanquita acá, espectacular. Y esta es una de las máquinas más pequeñas que hay. Materiales muy buenos, motor suficientemente bien, ni tan fuerte ni tan débil. Esto está bien para todos, principiantes y profesionales. Muy recomendable, con base de carga. Esta es una de las últimas que traje al canal y la voy a colocar aquí también si tú eres un principiante comprando máquinas, no trabajando. Si eres una persona que es tu primera máquina, pues esta no. Si eres una persona que tú ya tienes un poco de conocimiento, pero ya quieres una máquina premium y que no sea costosa, ahí sí te recomiendo esta porque es
una maravilla trabajar con esta máquina. No es buena para quitar peso, pero para desvanecer es una maravilla. La ergonomía de lo mejor que hay. La palanquita también funciona bien, pero la ergonomía, este sonidito también que me encanta, espectacular. Con base de carga también, y el precio, ninguna de estas máquinas supera los 50 euros. En cuanto a trimmer, el que te voy a recomendar para todos, principiantes y todos, es esta. Este es uno de los mejores trimmers que hay en cuanto a relación calidad-precio, que ya lo he mencionado en el canal. No se atasca, marca bien y quita peso. Hace toda esa maquinita, ese trimmer de ahí. Pero ya para quitar peso te recomiendo tener ya otra opción más. Esta máquina es de 9000 RPM. Y otras recomendaciones que te voy a dejar en los links. Tienes que ir a checar los links para ver qué es lo que te voy a dejar. Porque ahí te voy a dejar máquinas de motor vectorial, máquinas de 9000 RPM, lo mejor en cuanto a relación calidad-precio. Espero haberte ayudado con este video, mi gente. Si eres nuevo aquí, dale un buen like, déjame un comentario ahí si quieres. Espero que hayas llegado hasta aquí. Como siempre, nos vemos en otro video.